Continuamos con este módulo de Historia del Cristianismo 1, día miércoles, es el primer video. Y aquí quiero hacer una aclaración, nos estamos deteniendo mucho en los primeros siglos del cristianismo y el día de mañana, si Dios lo permite, vamos a tener que ver un periodo muy largo de tiempo de historia, todo lo que es la historia medieval antes de la Reforma Protestante, porque recordemos, en este primer módulo vamos a ver el cristianismo antes de la Reforma Protestante. E insisto, vamos a tener que el día de mañana, miércoles, ver un periodo de tiempo muy extenso donde sucedieron cosas muy importantes, pero vamos a tener que verlo de una manera muy resumida. ¿Por qué nos estamos deteniendo tanto en este primer periodo de tiempo, el siglo IV, siglo V? Porque considero que es un tiempo muy importante en la conformación de la iglesia, en la conformación del cristianismo como tal, y no porque el periodo de la Edad Media no lo sea, en realidad también lo fue, pero evidentemente nosotros como cristianos evangélicos de una herencia protestante, pues bueno, todo el desarrollo del catolicismo de la Edad Media importa porque importa para la historia universal, toda la historia en general de Occidente depende en mucho de la vida de la iglesia, y en este caso de la iglesia católica, nos guste o no nos guste, así es. Pero los primeros siglos todavía determinan en mucho lo que nosotros somos, lo que nosotros creemos como cristianos evangélicos. Hay que tener mucho cuidado, hay un libro por allí, no recuerdo si ya lo mencioné en una clase anterior, El rastro de la sangre. Es un libro muy malo, en realidad desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de análisis de la historia y de todo, y de análisis de las ideas, de la religión. Es un libro en realidad pésimo, digo yo, es tan pero tan malo que vale la pena leerlo, simple y sencillamente porque es muy malo, insisto, desde el punto de vista, cualquier historiador diría cómo el autor está haciendo realmente marometas, vericuetos para poder encajar a las historias, a la historia de la Iglesia Bautista en una línea ininterrumpida, desde el siglo I, desde los primeros discípulos de Jesús, en una línea ininterrumpida de bautistas, con otros nombres, pues, pero bautistas al fin y al cabo, y esto es mentira, es un muy mal libro. ¿Sí? Sin embargo, es cierto que el cristianismo de los primeros siglos pues sienta las bases de lo que nosotros creemos, y por eso es muy importante detenernos en todo este periodo. Entonces, no quiere decir que el periodo medieval no sea importante, en realidad también lo es y mucho, pero en nuestro caso no tenemos el espacio, no tenemos el tiempo para detenernos demasiado. Insisto, el día miércoles, si Dios lo permite, el día jueves, perdón, hoy es miércoles, si ustedes también este video en el día que les toca verlo, ¿sí? El día jueves vamos a ver nosotros de una manera muy rápida algunos temas importantes que sucedieron durante la Edad Media y antes de la Reforma Protestante. Ok, entonces ahorita nos estamos deteniendo un poco entonces en este periodo, lo que Justo L. González llama la edad de los gigantes. Allí pongo cristianismo poscanónico, pero digámoslo así, un poscanónico temprano. ¿Sí? De hecho, en este periodo en el que vamos a ver, todavía no se elabora el canon tal cual. Lo vamos a ver en la siguiente clase, si Dios lo permite. Pero le estoy llamando yo poscanónico porque ya es cuando comienza propiamente a fijarse en la vida de la iglesia esta necesidad de tener un canon. Y esta parte es muy importante. Sí, entonces vamos a ver un poco acerca de Constantino. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado acerca del emperador romano Constantino, ¿sí? Y la importancia que tiene. Es muy importante para toda la historia del cristianismo y para toda la historia universal lo que hace Constantino, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con lo que él hizo. Un poco antes de entrar con Constantino, bueno, el imperio romano está dividido, en realidad son diferentes oficiales quienes se erigen como emperadores, y hay una división grande en el imperio. No vamos a tenernos demasiado a ver esto, nos perderíamos demasiado en datos y no es el caso. Lo cierto es que antes de Constantino está Galerio, perdón, se me está olvidando el nombre, y antes de Galerio estaba precisamente como emperador Diocleciano. Y había una tetrarquía, digámoslo así, había dos grandes secciones en el imperio, uno de ellos le pertenecía a Diocleciano y Galerio era como subordinado, digámoslo así, a Diocleciano, y en el otro tetrarca me parece que era Maximino Gaza, y se me acaba de olvidar el nombre del que estaba
bajo él. Pero bueno, la cuestión es que aparece Diocleciano, y el Diocleciano es muy importante porque él genera una persecución muy fuerte para con la iglesia. Él trata una vez más de unir al imperio, y una de las estrategias que tenían los emperadores para unir al imperio tenía que ver con la religión. Entonces al principio empieza a perseguirse a los cristianos, y no es la idea de matar a los cristianos, realmente lo que quieren hacer es despojar a los cristianos de sus bienes más importantes. Por un lado, los bienes materiales. Ya en este periodo de tiempo, la iglesia empieza a construir unos lugares especiales para ellos, si bien no son fastuosos, no son muy grandes. Ya no solo se reúnen en casas, ya no solo se reúnen en las catacumbas o a campo abierto, sino que ya empiezan a tener algunos lugares, sobre todo eran casas acondicionadas, pero eran lugares especiales para celebrar ellos sus reuniones, sus cultos, digámoslo de esta manera, ¿sí? Y Diocleciano comienza a expropiar estos lugares, a destruir muchos de ellos, pero el bien más importante que Diocleciano quiere destruir son las escrituras, los textos sobre los cuales los cristianos empiezan a basar su fe cada vez de una manera más fuerte. Un poco más adelante vamos a hablar un poco acerca de la historia del canon. Creo que es un tema importante. Habíamos dicho que no lo tocaríamos, pero creo que es importante que lo toquemos. Pero hay una persecución como no había habido antes en todo el imperio. Entonces, los cristianos no tenían mucho problema en realidad con que destruyeran sus templos, pero tenían muchísimo problema con que destruyeran sus textos, es decir, las cartas de lo que después será el Nuevo Testamento. Y entonces muchos de los cristianos se negaron a entregar sus cartas, las copias que tenían de las cartas de Pablo, de algunos evangelios. Recordemos que no todo el Nuevo Testamento estaba en manos de todas las iglesias, tenían una o dos o tres cartas de todas ellas, ¿sí? de los 27 libros, ya después se compilaron. Pero ellos se negaban a entregar estas cartas, y entonces Diocleciano recrudece su persecución, y ya no solo era quitarles sus bienes, destruirlos, quitar los libros y quemarlos, sino realmente empezó una persecución bastante fuerte, bastante dura, donde murieron muchísimos cristianos, más que bajo la persecución de Nerón o de Domiciano, y porque ellos se negaban a entregar los escritos. Los templos no había tanto problema. Los escritos, ellos se negaban completamente, muchos de ellos, a entregar sus cartas, y entonces empezaron a perseguirlos. Así estaba la situación con Diocleciano hasta que él enferma gravemente y le sucede Galerio. Galerio tiene una política muy similar a la de Diocleciano, pero se da cuenta que no está consiguiendo nada, y al final, ¿sí? Diocleciano en el año 311 después de Cristo elabora el edicto, se conoce como edicto de Galerio, donde finalmente dice que ya no se va a perseguir a los cristianos. Y es un edicto súper trascendente, algunos lo consideran hasta más importante que el edicto de Milán, que es el que Constantino elabora porque es previo al de Constantino, y donde dice ya no se les va a perseguir, ya no se les van a quitar, hay que dejar que los cristianos hagan lo que quieran, ¿verdad? Que sigan teniendo su fe, siempre y cuando le pidan a su Dios pues que sostenga al imperio romano. Recordemos, insisto, el imperio romano estaba fraccionado y había muchísima presión de las tribus bárbaras, cada vez había más presión de estas tribus que querían entrar al territorio del imperio, y las guerras en las fronteras pues desgastaban el imperio. Ok, entonces Galerio dice, bueno, ya estuvo suave, vamos a dejar de perseguir a los cristianos, tan solo les pedimos que ellos oren por el emperador, por el imperio y lo demás, y que cada quien le ore a su Dios para que el imperio permanezca, ¿ok? Entonces Galerio emite este edicto en el año 311, que parte el inicio de la aceptación, digámoslo así, del cristianismo dentro del imperio. Después de Galerio, bueno, hay algunas guerras con Constantino, algunos conflictos, y finalmente Constantino llega al poder, despoja a los demás generales del territorio que tenían gobernado, y él se erige como el único emperador, Constantino. Y básicamente lo que hace Constantino en el año 313 es el famoso Edicto de Milán. ¿En qué consiste el Edicto de Milán? Pues una vez más, retomando lo que Galerio había dicho, que pues ya se iba a dejar de perseguir a los cristianos, y de hecho, pues bueno, el cristianismo iba a convertirse, o él precisamente, en teoría se convertía al cristianismo. Hay todo un mito, toda una leyenda que en una guerra decisiva Constantino tiene una visión y ve que con una señal que eran las primeras letras de la palabra Cristo, ¿sí? Él iba a vencer
manda a poner esta señal en los escudos de sus guerreros, vence en esta guerra y entonces él decide convertirse al cristianismo. Y entonces en el 324, ¿sí?, ya él se erige como el único emperador pues, de todo el imperio romano. ¿Sí? Ahora, ¿qué consecuencias tiene esta conversión de Constantino? Hay consecuencias muy, muy importantes. Uno de los debates más grandes es si Constantino en realidad había sido sincero a la hora de convertirse al cristianismo. Las posiciones más críticas dicen, en realidad no, era una estrategia política. ¿Sí? Constantino lo que se estaba dando cuenta es que no podía pagar el cristianismo y él necesitaba, una vez más, un elemento ideológico que le diera coherencia a todo el imperio, que uniera a todo el imperio. Y él vio en el cristianismo la oportunidad de hacerlo. El cristianismo estaba creciendo y sobre todo en las clases bajas, los soldados y demás se estaban convirtiendo. Dice, bueno, vamos a utilizar a los cristianos como este pegamento, y fue una estrategia meramente política. Bueno, esto dice la versión más crítica de Constantino. Otros consideran que no necesariamente fue así, ¿sí?, sino que Constantino realmente creía en Jesús y lo veía como un Dios, no como el único Dios, pero sí como un Dios muy importante. Y él dice, bueno, pues vamos a pedirle a este Dios, y si nos ayuda, pues ya estuvo, ¿no? Sucede esta victoria en la guerra y él dice, bueno, tenemos a este Jesús que los cristianos están enseñando, y creo que es un Dios poderoso, y bueno, pues sí, vamos a reconocer su poder, su autoridad, pero sin dejar de creer en otros dioses. Básicamente eso tal vez fue realmente lo que sucedió con Constantino. Si analizamos la conversión de Constantino desde el punto de vista teológico, que insisto, una vez más, no es ese el objetivo de la historia no se mete en esa área, pero si nosotros como cristianos queremos analizarlo, por supuesto podríamos decir, bueno, la conversión de Constantino no cumple con los criterios que el mismo Evangelio enseña. No solo creer en un Dios, una conversión verdadera, una transformación de todo el ser a través de un encuentro con Jesucristo. Y podríamos decirlo de esta manera, en realidad la conversión de Constantino fue un tanto idolátrica, es decir, sí considera a Jesús, considera al Padre de Jesucristo, pero en realidad no, en su mente, en su corazón, no está perfectamente definido de acuerdo a la enseñanza misma de Jesús, sino que ve a Dios, a Jesús, como un Dios entre otros y poderosos, ¿no? Entonces, aunque Constantino dice convertirse, y esto es fundamental para la historia del cristianismo, pues su conversión era más bien una conversión a modo, ¿sí? Ahora bien, hay que aclarar algo también, no se trata de una conversión a modo, insisto, aunque muchos son críticos en este sentido y dicen, bueno, fue realmente una estrategia bastante astuta de Constantino para ganarse adeptos. Lo más seguro es que Constantino era sincero en su conversión, pero recordemos algo, una conversión sincera no garantiza una conversión salvadora, ¿no? Era sincero en el sentido de que creía que Jesús tenía poder, pero insisto, él era hijo de su tiempo, era un emperador y él no tenía ningún empacho con adorar a cualquier dios que le echara la mano. Y entonces en ese sentido él dice, bueno, pues yo voy a adorar a este Jesús. Tan es así que Constantino no se bautiza, y no se bautiza porque él tiene el concepto, la idea de que con el bautismo ya habría que sellar su fe y hacer una conversión única y absoluta al cristianismo, y él no se bautiza sino ya hasta cuando estaba a punto de morir. ¿Por qué? Pues porque Constantino todavía tenía compromisos con otros sacerdotes, con otras religiones, las religiones del imperio, y él no tenía empacho con ofrecer sacrificios a los dioses, con que le reconocieran a él también mismo como un dios, y a la vez, pues, decirse cristiano. ¿Sí? Entonces, estos eran más o menos la fe que Constantino tenía. Ahora, ¿qué consecuencias trajo para el cristianismo? En primer lugar, pues una cese a la persecución, es decir, deja de perseguirse el cristianismo, y esto en realidad trae un respiro muy grande, ¿sí? Y trae toda una transformación en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque antes tenemos una iglesia que estaba siendo rechazada, que estaba siendo acorralada, y ahora que cesa la persecución es una iglesia más libre. ¿Para qué? Pues para compartir la palabra, para sentarse a reflexionar, para elaborar precisamente, estructurarse mejor como institución, como organización. Yo sé que no nos gusta hablar de iglesia como organización, decimos no es una organización, es un organismo,
pero es ambas cosas en realidad, ¿ok? Entonces la iglesia empieza a organizarse un poco más porque ya tiene pues esta libertad, tiene este respaldo del imperio y no solo el permiso, sino propiamente el financiamiento, o sea, económico y de poder por parte de Constantino, que él mismo se erige como cabeza de la iglesia, ¿ok? Entonces surge una teología oficial, lo voy a hacer un poco más adelante, sobre todo con Eusebio, surge una teología oficial donde pues el emperador es el que manda y se le da un lugar bien grande y bien prominente, ¿no? Tristemente, una de las consecuencias es que el cristianismo, digámoslo así, se vende al poder político. Ahora, nosotros podemos ser muy críticos con esto que sucede con Constantino, pero seamos honestos, este es un patrón que se repite constantemente aún el día de hoy. Tristemente, en muchas ocasiones las iglesias se venden al poder político. Y no es de extrañar, ustedes pueden verlo en las noticias, que de tanto en tanto un presidente municipal, un gobernador, cita un texto bíblico, tiene una reunión, un desayuno, una cena con algunos pastores y en su discurso político mete unos que otros versículos y ya con eso se echa al bolsillo a muchos líderes cristianos evangélicos que dicen, este es el mero bueno, y venden precisamente sus votos y su apoyo político a este dirigente que muy probablemente hace exactamente lo mismo con los católicos y hace exactamente lo mismo con los mormones y hace lo mismo con los ateos y hace lo mismo con cualquiera. Lo único que quiere es congraciarse con, con la gente y tener un buen capital político, ¿no? Entonces, esto pasa con la iglesia en este periodo, ¿sí? En el año 313, donde sale el edicto, y ya en 324, donde Constantino es el único emperador y empieza a apoyar oficialmente a la iglesia. Se da una reacción monástica, lo vamos a ver también más adelante, ¿sí? Hay un sector dentro de la iglesia que no está de acuerdo con lo que está sucediendo. ¿Por qué? Pues bueno, al ser el cristianismo una religión oficial, al ser el emperador Constantino la cabeza, el organizador, pues bueno, se empiezan a convertir los puestos de liderazgo, se empiezan a convertir en realidad en puestos políticos y toda la gente quiere ser obispo o pastor o supervisor de determinada ciudad, ¿sí? Y se convierten en cuestiones políticas. Entonces, imaginen ustedes, tiene Constantino, él es la cabeza de la iglesia y de pronto sus generales, sus ayudantes, administradores, pues se convierten al cristianismo y entonces pues ellos también dicen, pues dame un huesito, ¿no? Y entonces se convierte ya en, se degenera, vaya, este cristianismo del siglo I, donde era, el poder realmente consistía en someter la voluntad al Señor, ya se convierte a someter la voluntad al poder político, al poder económico, que en este caso es el imperio. Y hay una reacción de parte de un sector importante donde dicen, no, esto no está bien, y lo que ellos hacen es apartarse del imperio, apartarse de la iglesia oficial, y surge la reacción monástica. Surgen los monjes, que una vez más nosotros somos medios reticentes a esto, decimos no, eso no, pero vamos a ver cómo también es algo muy importante para nosotros como cristianos evangélicos esta reacción monástica. Hay una influencia muy importante en el culto, ¿sí? Lo que hace Constantino y lo que pasa con la iglesia es que empiezan a fusionarse un poco las formas, las costumbres, la liturgia del culto imperial con la liturgia cristiana, y surgen todas estas, empiezan a surgir las vestimentas, por ejemplo, especiales para los sacerdotes, surgen en este periodo, el usar las procesiones para entrar al templo, como la Iglesia Católica suele hacerlo, surge también en este periodo. La distribución, por ejemplo, de las reuniones y demás, también se fortalecen en este tiempo. La construcción de los templos, empiezan a construir templos más grandes, más ricos, ¿no? En cuanto a ornamentación y demás. Utilizar elementos más vistosos como el oro y plata y demás para los cultos. Antes era un culto mucho más sencillo, mucho más cotidiano. Ahora ya es un culto que empieza a conformarse, insisto, a los patrones de los cultos imperiales a otros dioses. Se absorbe esto en las iglesias cristianas. Una vez más, podemos ser muy críticos con este punto, pero tenemos que entender, que aceptar algo. Ese es un fenómeno que pasa constantemente. Muchas de nuestras iglesias en realidad actualmente, por ejemplo, han absorbido mucho de los patrones de la sociedad
y lo utilizan precisamente para sus cultos. Creo que muchos de nosotros no somos ajenos a esto, las cuestiones del uso de la multimedia, los formatos de las conferencias, ya no son sermones, ahora son conferencias, y muchos tipos muchas de estas cosas, por ejemplo, en la alabanza también, el asimilar los movimientos musicales, sociales y involucrados a la iglesia, es algo que nosotros también hacemos y que hizo también la iglesia en este periodo. ¿Ok? Así que no podemos ser tan no críticos, pues hay que ser analíticos, hay que ser críticos, pero tirarle tan duro, ¿no? A esto que hace la iglesia, porque son cosas que en realidad también nosotros hacemos y a veces las hacemos, insisto, sin tener el mayor criterio, simplemente lo aceptamos porque así es y no sabemos ni de dónde viene. ¿Sí? El surgimiento de las reliquias también se dispara en este momento. ¿Sí? La iglesia ya no está siendo perseguida, ya tiene tiempo para inventarse cosas y una de ellas pues son las reliquias. ¿Qué son las reliquias? Pues se supone que son restos físicos de los primeros cristianos y entonces se empieza a venerar a estas reliquias, que los clavos de la cruz, que la sangre de Jesús, que pedazos de madera donde se crucificó Jesucristo, que todas esas reliquias son falsas, por supuesto, pero empiezan a surgir. ¿Por qué? Pues porque hay una mezcla entre el cristianismo, insisto, y las religiones imperiales, y en realidad lo que hace es pues, un sincretismo allí impresionante que empieza a generar, empieza a sentar las bases de lo que después será la Iglesia Católica Apostólica Romana. Aquí también quiero aclarar algo, mucha gente dice es que la Iglesia Católica Romana surge realmente con Constantino y la respuesta es sí y no. Ciertamente Constantino empieza a centrar las bases, ¿sí? Un poder jerárquico, centralizado, la liturgia católica que sí se bebe muchísimo de Constantino y todos estos elementos que surgen con Constantino, pero todavía no existe la Iglesia Católica Apostólica Romana como tal. Esta realmente se genera ya unos siglos más adelante con el desarrollo del papado, es cuando podemos decir, a partir de aquí, ahora sí, es la Iglesia Católica Apostólica Romana como tal. Aquí apenas se está empezando a gestar, todavía no hay una uniformidad, todavía hay movimientos disidentes, todavía hay algunos sectores del cristianismo que no están muy de acuerdo, hay conflictos, sí, pero sí, ciertamente Constantino pone los cimientos para lo que después será la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sí, le decía la construcción de los templos, se avanza con Constantino, y también existe la unión Estado-Iglesia. Se convierte en una sola cosa, ¿sí? El Estado se cristianiza, que cuando hablo de cristianismo, vuelvo a mencionarlo, ya lo mencioné en un video anterior, hay que quitarnos de la cabeza ahorita esta cuestión de una verdadera conversión de fe. Ahorita no estamos hablando de eso, cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando realmente de cristiandad. ¿Ok? Entonces surge una unión entre el cristianismo o cristiandad y el Estado, y una fusión que pues va a permanecer durante muchísimos siglos, donde el poder político y el poder económico se va a emparejar con el poder eclesial. ¿Sí? La iglesia empieza a empoderarse, la iglesia empieza a tener recursos, la iglesia empieza a tener poder político y obviamente la iglesia se corrompe. Esta es una máxima, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y esto es algo que pasa con la iglesia, empieza a corromperse y poco a poco aquí la iglesia empieza a degenerarse. Ciertamente, insisto, hay líderes, hay personas, hay sectores que tratan de resistir esta degeneración, pero pues a final de cuentas esta fusión entre el Estado y la iglesia empodera a la iglesia y pues lo que sucede es que, bueno, lo que nosotros conocemos como el surgimiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Ok? Entonces, esto también es una enseñanza para nosotros. Hay que tener mucho cuidado. Cuando la iglesia asume el poder, tiende a corromperse. Es la verdad. La iglesia no nació con este poder político. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento la iglesia no tiene el poder político. ¿Por qué? Porque desde que se escribe el primer libro, la primera carta a los tesalonicenses, hasta el último libro, el Apocalipsis, siempre la iglesia estuvo bajo rechazo o bajo persecución. Nunca la iglesia en este periodo de tiempo estuvo en el poder político o el poder económico o social. Por el contrario, era una comunidad que estaba siendo perseguida. Entonces, en el Nuevo Testamento no encontramos parámetros para que la iglesia pueda tener el poder político. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con todos estos movimientos que quieren que las iglesias tengan el poder político, porque a lo largo de la historia lo que hemos visto es que cuando la iglesia asume el poder político, tiende a corromperse. Es algo que ha pasado durante siglos y siglos y siglos, y yo no sé si en este siglo XXI ya por fin la iglesia logró madurar, logró reflexionar
y sería en este siglo algo diferente. Pero a lo largo de toda la historia, siempre que la iglesia ha llegado al poder político, al poder económico, tiende a corromperse, y eso es algo que pasa con Constantino. Así que Constantino le da todo un giro impresionante, ¿sí? Lo acabamos de ver en toda esta lista que aparece allí, un giro impresionante a toda la forma de vida de la iglesia y sienta las bases para lo que después será la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Ok? Entonces, Constantino, muy importante. Valdría la pena que después ustedes tomaran su tiempo para estudiar propiamente más a fondo todo lo que fue Constantino. Pero bueno, ahorita no tenemos este espacio. Aquí lo vamos a dejar y vamos al siguiente video.